Mi nombre es Ignacio Montero, soy moderador de Taller 1 aquí de taller con Francisco García y Sebastián Meis. Le voy a dar también el paso a mis presentadores aquí al lado en un momento para que también se presenten e indiquen sus nombres y quiénes son los profesores de su taller. Hola, soy Ilian Baez, alumna de los profesores Raúl Cot y Esteban Zamora, que no está aquí, pero lo nombramos igual. Soy alumna de su taller y básicamente, como una introducción a lo que nosotros tratamos en el taller, es la relación entre la naturaleza y la arquitectura. Y en estos meses que han pasado vimos las unidades de materia y lugar. En esta unidad, mi compañera, que es la alumna destacada del proyecto, les va a contar cómo fue que desarrolló esto. Buenas tardes a todos los que están presentes. Más que nada en este proyecto los conceptos que estábamos viendo era como volver a encontrarse con la naturaleza, volver a la materia prima, y de eso salió el proyecto que estábamos trabajando, que se basa en un refugio. En este caso nuestro refugio es de animales salvajes que se ubican en el Amazonas. Este se caracteriza principalmente por querer resguardar y cuidar a los animales que se encuentran aquí, otorgándoles cuidados médicos, seguridad y resguardo. Lo principal de este proyecto, más que nada, fue la particular forma que tiene el edificio, que acompaña mucho a la naturaleza, ya que intenta como mimetizarse y invadir lo menos posible la zona. Se encuentra a las faldas de una montaña, entonces la forma que tiene como que sube, por así decirlo, junto con esta montaña, se mimetiza a través de los árboles, al igual que en su interior también crece mucha flora para acompañar el ambiente que tienen que tener los animales. También se encuentra la zona médica, que es la que otorga cuidados a los animales que se encuentran ahí, pero a todo tipo de animales se le puede dar esta oportunidad. Bueno, como contexto de lo que dijo mi compañera, básicamente nosotros desarrollamos este proyecto utilizando greda y excavando la masa, que esa fue como una frase muy particular del taller. Lo importante de esta unidad, encontré que la repetición del proceso era muy primordial, porque tuvimos que hacer la maqueta hasta 3 veces de greda, y eso igual tiene un tiempo de demora necesitado y que quede como pulcro, porque lo ideal era que no se viera como tan greda, tan duro el material, sino que sea como lo más rico posible. Le voy a dar el paso a la taller. Hola, mi nombre es Mateo Olmedo y nuestras profesoras son María Antonia Osa y Geraldine Teolusa, no sé si es el apellido, complicado. Y nuestra unidad 1 consistía en realizar un silbato con la finalidad de que comprendiéramos la arquitectura mejor a través del sonido. Entonces realizamos un silbato y después lo ideal era realizar una performance como grupo, que al final no la pudimos realizar por una cosa de tiempo. Y así después la unidad 2 poder realizar con la misma greda, como ya comprendíamos un poco mejor el material, la maqueta de una plaza. Y en eso estamos todavía realizando la maqueta, ya está lista. Y después la unidad 3 consiste en ya ir al lugar de la plaza y realizar lo que sigue. Hola, yo soy Isidora Molina, compañera del que acaba de hablar, del Mateo. Y voy a explayar un poquito más lo que hemos trabajado. Durante la unidad 1 como dijo, hicimos un silbato que fue con el fin de ver el sonido a través del espacio. Y fue complicado igual ver el tema de la arcilla, ya que tiene su ciencia, depende de la temperatura, cómo se maneja. Costaba igual, ya que aparte de que tenía que quedar lindo, presentable, tenía que tener creatividad y tenía que sonar, que era algo que costaba mucho, ya que dependiendo de los tamaños que uno hiciera, si quedaba más grande, sonaba de tal forma, si sonaba más chico, de otra, y así. Pero con el tiempo pudimos trabajar bien esta materia y pudimos completar la unidad 1, después haciendo su planimetría, sus cortes, transversal, longitudinal y así. En la segunda unidad nos pasaron casos de un artista
Chillida. Y según ese caso, cada uno, ya que todos teníamos casos distintos, teníamos que crear esa obra en una plaza para niños, para que puedan jugar y ahí cada uno ver la geometría oculta de aquel caso y así poder crear esta plaza. Vimos las planimetrías, sus cortes, la isométrica y también hicimos la maqueta que ahora ya con el conocimiento del silbato ya nos costó un poquito menos, además de que no tenía que sonar, era más fácil y así. Y ya, como dijo mi compañero, el lunes, por ejemplo, vamos a ir a un parque, al Inés de Suárez, para ver dónde podemos poner esta plaza. Cada uno correspondiente, vamos a poner la estaca y así para conformarlo, para que así se cumpla. Y otra cosa, nuestros proyectos de la maqueta de la plaza no están aquí porque la temperatura hace que igual se quebraje y como todavía no están cocidas, pero están listas, no están aquí por una cosa de que para que no se rompan. Eso. Bueno, para dar una introducción, la unidad que estamos presentando es nuestra segunda unidad llamada de materia, donde tuvimos que iniciar desde un elemento que era un bastidor, un elemento de madera o un plástico, y de ahí ir viendo cómo diferentes materiales se comportaban a través del sonido, la luz, la sombra, y de ahí fuimos desarrollando diferentes elementos, ya como una maqueta en Plumavit, ya tomando una fotografía de lo que era nuestro bastidor, del elemento que generaba el sonido, desarrollando diferentes surcos, diferentes alturas, de ahí pasamos a una síntesis a través de un mosaico, a través del cartón, de la luz, con la sombra nuevamente, y pudimos ir desarrollando también a través de, ahora finalmente, una plaza, con recorridos, con pausas, y todos diferentes elementos que fuimos desarrollando todos a través de una idea, como aquí se lo puede presentar después mi compañera, que ella pueda presentar su proyecto más a detalle. Ya, soy Luz Carnevali y mi proyecto comenzó con el bastidor, como dijo, sonoro. Al principio se tuvo que hacer varios experimentos con varios sonidos y con varios materiales para ver qué tipo de movimientos y qué tipo de geografía podría crear estos materiales. Ya después se pasó a hacer una geografía como algo más abstracto y de ahí empezamos a armar la maqueta de Plumavit. Ahí probamos ya con las alturas, viendo cómo podríamos hacer los recorridos y ya cómo pasarlo más a una geografía como más montañosa. De ahí lo pasamos a un panel en donde teníamos que hacer como una serie de repeticiones y simplificar esa misma maqueta, simplificarla y hacer las repeticiones y crearle unas aperturas para hacer un bastidor lumínico. De ahí ya pasamos con referencia a la siguiente maqueta, que fue para ya hacer un recorrido de un parque con diferentes alturas y diferentes recorridos y así. Hola, mi nombre es Ignacio Reynoso y mis profesoras son Jimena Huidobro y Gabriela Villalobos. Yo también soy el que representa el trabajo, así que lo voy a aprovechar de hablar al tiro. El primer trabajo fue sobre materia y lo que tuvimos que hacer fue juntar varios objetos y desarmarlos para ver cómo se componían cada uno y luego juntarlos sin usar pegamento, usando acciones como incrustar, atar, etc. para lograr darle una nueva forma. Y nuestra segunda tarea, que fue escala, fue partir haciendo varios planos en distintas escalas para luego irlos cada vez llevando a escala hasta llegar al punto real, que fue que fuimos a hacer un trazado en el Parque Cerrillos, que nos tomó todo el día entre todo el curso para lograr hacer el trazado de la casa y fotografiarlo y generar un collage que nos diera el trabajo final. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Martina Troncoso, soy alumna de los profesores Ignacio García y Arturo Chávez. Y bueno, para contextualizar,
En la unidad 1 se hizo como teníamos que buscar unos baños públicos, los cuales fueran como que nos llamaran la atención a nosotros y que sintiéramos como que no fuera como malo tomar el término de baño público. Y bueno, tomarle medidas, todo eso como investigación sobre el baño en sí. Y también ir haciendo los planos tanto de planta y corte, irlos perfeccionando cada clase, como más para ir aprendiendo sobre eso, aparte de la clase teórica que se dio, que fue como lo que era pasar a escala y en general sobre eso. Y bueno, el segundo contexto de la segunda unidad fue ya pasar a la creación de un baño propio, en el cual la idea era que nosotros creáramos, saliera de nosotros la idea de poder crear un lugar en el cual no fuera algo, no se tomara como con una connotación negativa el poder ir a un baño. Y bueno, y bueno, sería como eso en general. Y bueno, ya ahora es como más pasar a la unidad 3, que sería como ya ampliarlo, ya no ser un baño privado como de nosotros, sino que ya como que hacerlo para más personas y que ya sea como un baño público. Hola, mi nombre es Juan Manuel Solís, soy compañero de Martina y voy a comentar sobre el proyecto. Nosotros comenzamos como un baño, bueno, citando el baño público, pero también el privado, y evaluar y hacer la dualidad de lo que era como evaluar la intimidad de ir al baño, el acto de ir al baño y ver cómo se representaba en lo propio y en lo público. Y en base a eso, después ya pasamos, bueno, hacemos el levantamiento del baño propio y el público, y después interpretar lo que nosotros vimos en el baño público y llevarlo a un baño privado. Ver cómo lo podíamos hacer. Bueno, entonces me tengo que mostrar la maqueta. En mi caso, esta es mi maqueta del baño privado. ¿Qué crees? Yo visité el baño que está en Pedro Valdivia Norte, a la entrada del Cerro San Cristóbal. Este baño tiene la particularidad que son 3 cabinas iguales y están, la parte de afuera o la muralla exterior, son puras maderas que están en forma horizontal que permiten pasar la vista, la luz, el aire, todo. Lo único íntimo que hay dentro son unas cabinas que crean un proceso de comunidad más propio del también el baño. Entonces a mí me sorprendió que no hubiera una intimidad y que esto se viera desde todas partes, desde la calle. Todo podía ver la frente lavándose las manos, no así obviamente en la cabina dentro. Y la cabina tenía una segunda piel que era de concreto, lo cual generaba la privacidad y las puertas. Entonces yo consideré que para mi proyecto yo quería obtener esa permeabilización de la luz y del aire, pero no de la vista. Eso es lo que hice, puse de distintas formas las maderas, la orienté en una instancia en que se generara la intimidad en el interior, pero que permitiera el paso de la luz y también del aire. Y al avanzar tampoco permite el paso de la luz, como se ve en la última fotografía, que uno puede ir moviéndose, pero va generando la intimidad y no se ve nada al interior. Y también esto se combinaba y se complementaba con el tema de la naturaleza y ver cómo uníamos todo esto en el ámbito del entrar, del acto de ir al baño, que es algo tan privado, tan propio, y también mezclarlo con la naturaleza y algo particular que podamos llevar. Esto también, como todos visitamos distintos baños públicos, podíamos inspirarnos en cualquier baño, cualquier compañero, no era como algo que tenía que ser el propio. Pero de esta forma poder generar algo que fuera particular en el baño y que se reflejara cómo nosotros interpretamos el baño público y llevarlo a lo privado. Eso, gracias. Hola, mi nombre es Catalina, soy la moderadora del taller 1, alumna de la profesora Fernanda Martín. Bueno, nuestro proyecto destacado es de la unidad 2, lugar. Nuestro proyecto se basó en crear y buscar como un lugar inexistente. Mi compañera Carolina Ortiz dará más detalles de esto. Hola, bueno, este proyecto se basaba en escoger un lugar, en más que escoger, crearlo. Algunos ejemplos de mis compañeros que recuerdo ahora eran campos, hospitales, cafeterías. Mi lugar fue un hospital psiquiátrico o manicomio. Y para esto uno tenía que conseguir, como recolectar 8 cosas distintas, una imagen, un olor, un oído, o sea, algo que se oiga, perdón, diferentes cosas. Y para esto primero creamos una caja de 30 por 30 en madera MDF. Luego de que ya teníamos toda la caja, teníamos que elegir la distribución en que vamos a dejar cada una de estas cosas y también relacionado en qué queríamos que primero se viera,
al que le queríamos dar más importancia. Y luego teníamos que hacer una axonométrica de la caja, dibujar todas sus divisiones, sus partes interiores, cada parte que tenía la caja, y finalmente hicimos un collage con piroxilina sobre todos los objetos que habíamos escogido. Yo, como hice un manicomio, mi objeto principal era una zapatilla sin cordones. También escogí como olfato, como olores a cigarro y a flores. Y bueno, dentro de todas esas cosas hicimos el collage, y de ahí teníamos que intentar transmitir bien el lugar sin ser un lugar específico. Y eso. Bueno, yo creo que ahora es el momento de como dar paso a las preguntas que podemos hacernos como entre los compañeros lo posible. Más que nada, yo tengo una pregunta para mis compañeros. ¿Qué tan importante creen ustedes que es como el método análogo y de repetición que nos han enseñado los profesores? Porque creo que todos tenemos en común eso, como la repetición del proceso. No sé si alguno de acá quiere responder, o alguien del público, en verdad. ¿No? Yo creo que es súper importante el tema de lo análogo, porque permite como hacer una inversión mayor en el oficio, en la forma de crear con las manos, que eso yo lo considero que es súper importante. Es la forma como un poco más antigua de verlo, pero es una forma de relacionarse de forma directa, o sea, directa con lo que estamos realizando con la obra, y observarlo también de forma como más real, pero a escala. Entonces es como que le da un sentido distinto al oficio de crear algo y de diseñar algo. Para responder la pregunta, yo creo que lo análogo para taller 1, para iniciarte en el tema de la arquitectura, es súper importante, porque la idea de tomar un elemento físicamente, manejarlo, manipularlo, el ser como partícipe o cómplice con una materialidad es súper importante para que entiendas como desde dónde inicia todo. Porque sí, todo como arquitecto uno tiene puede tener creatividad, puede tener ideas, hay planos y dibujos, pero si no sabes qué es lo que estás manipulando, pierdes mucha noción. La noción del peso, de la resistencia, del calor, de la temperatura del elemento. Eso yo creo que es lo primordial para saber de aquí en adelante cómo crear proyectos, cómo crear ideas, y cómo avanzar como desde una base sólida, literalmente. No sé si alguien tiene alguna otra respuesta. Yo quiero hablar más que nada por la parte de la repetición de la pregunta, porque durante taller, al menos en mi taller, hemos tenido que hacer muchas veces las mismas cosas, como todas las clases, sí, el mismo trabajo, lo mismo, y se siente repetitivo y uno se estresa porque está haciendo lo mismo todas las clases y siente que no avanza. Pero por ejemplo, a mí me quedan todos los papeles de las veces que lo volví a hacer, y si los voy mirando, si hay una diferencia, hay veces que en milimétrica, si por ejemplo hay un milímetro que cambié, pero hace la gran diferencia en el plano, dibujo, el collage inicial y esas cosas. Puede que sea lo repetitivo algo monótono, pero no deja de ser algo importante que hace que el proyecto final sea mejor de lo que empezó. Siguiendo con lo que acaba de decir el compañero recién, por eso quiero darle harta importancia al portafolio, ya que ahí uno va viendo bien cómo va avanzando, cómo va mejorando en sus proyectos, porque es verdad que la primera entrega, con después la, no sé, cuarta, tercera, va mejorando, y eso es lo importante porque uno va aprendiendo y así. Yo quisiera formular una pregunta ahora para los profesores, porque yo creo que ustedes saben más que nosotros que estamos recién iniciando este camino, pero taller 1 yo creo que se puede ver aquí muy explícitamente que tal vez sea algo más creativo, porque no hay estructuras, no hay mucho de escaleras o vanos, etc. Hay mucha más creatividad. Son pequeños artistas, tal vez, como se puede ver de alguna pequeña forma.
Ahora mi pregunta para ustedes es, lo que ustedes esperan de nosotros para Taller 1, ¿qué es lo que esperan? ¿O qué es lo que buscan con nosotros? Si es que todos me pueden responder. Y si es que eso que están buscando en nosotros lo han encontrado. Gracias. Muy interesante tu pregunta. Mi nombre es Fernanda Martín. Estoy ahí en el taller de las chiquillas con Constanza Bielsa, que hoy día no nos pudo acompañar. Yo llevo haciendo taller de primer año muchísimos años. Y la pregunta no me la dejo hacer siempre, porque en el fondo es como el compromiso, la responsabilidad de recibirlos desde el colegio probablemente, la mayoría de las veces, y como con entender de que traen conocimientos. O sea, yo cuando estudié en la escuela, en mi primer año era como que se decía que el estudiante de arquitectura el primer año no sabía nada de arquitectura. Pero en el fondo vivimos arquitectura, vivimos ciudad siempre, y en el fondo tenemos una agenda personal, intereses propios, como se había hablado en la otra charla. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo me interesa mucho tratar de que en ese primer semestre se crucen esos intereses personales con los disciplinares. Pero para eso implica hacer una pregunta bien puntual, ¿no? Que no sea compleja en términos de cómo el desarrollo, porque si no viene la frustración, una metodología que sea clara. El primer año es bien complejo. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que esperaríamos? Voy a sumar un plural ahí, pero espero que los otros profes digan algo más personal. Por ejemplo, en el caso del trabajo que estaban comentando las chiquillas, que es el lugar, nosotros organizamos las unidades de escala, lugar y materia en ese orden, pensando en que la primera tarea nos daba insumos para la segunda y la segunda para la tercera, siendo que no tienen que ver una con la otra. Me refiero a que escala va a ser un instrumento de trabajo para la última unidad, los conceptos de lugar van a ser un concepto para el último ejercicio, pero son 3 ejercicios independientes. Esa movilidad de pensamiento me parece importante. Así como la repetición en el oficio es algo importante, el poder saltar de tema a tema también lo es, porque si no, esa creatividad que tú mismo estás nombrando como que no se gatilla. La pregunta tiene que ser precisa y yo siempre espero que los estudiantes se comprometan con algo personal respecto a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso era inventar un lugar, pero en el fondo nadie inventa un lugar desde la nada, eran memorias recopiladas, pero a veces faltaban ciertos trozos, ciertos fragmentos, que a mí me parece que es una manera de pensar un diseño de arquitectura. O sea, uno generalmente parte diseñando algo o una pieza, hay arquitectos que parten diseñando el detalle constructivo y luego hacen la estructura completa y alojan ahí un programa, otros parten pensando en cuál es la vista que se va a querer tener de la sala principal hacia el contexto, pero generalmente son partes que se van como de a poco, como hilando. Entonces nos parece que el primer semestre es importante que esa cabeza de seleccionar algo que está disponible, integrarlo, darle un sentido propio, como desde el gusto. Catalina decía, yo quise hacerlo psiquiátrico, y nos impresionamos de varias de sus reflexiones, digamos, pero ese interés personal hacía que el trabajo se movilizara. Y nosotros vamos como interpretando esos intereses, llevándolo a algo que es más soslayado, ¿no? La construcción de una caja que tiene que ver con algo técnico, que nos permite dibujar planos técnicos también, en pos de lo que viene, relatar, ¿no? un imaginario. En el fondo los arquitectos tenemos eso, pensamos cosas que todavía no existen, pero desde realidades que vivimos. Entonces creo que todo nuestro primer semestre va un poco en esa función, en el que como lo que ya vivo y traigo, lo capitalizo para algo que en realidad tengo que inventar en adelante, con ciertas reglas de trabajo que están impuestas y que hay que saber seguir. Me la pregunta, pero eso era, es que me entusiasma la pregunta. Ricardo Abugual. Me llamó mucho la atención tu pregunta y me llamó mucho la atención todo lo que han dicho. Yo no soy parte del equipo de Taller 1, pero hice, con la Fernanda, entre paréntesis, muchos años de Taller 1. O sea, no sé, 8 años de Taller 1. No es cierto, creo yo, que el primer año sea más creativo. Todos los años son creativos, a su manera. Pero sí es cierto que es lejos aquel en el que tú notas más diferencia entre los alumnos que recibes y los alumnos que dejan. Eso no cabe ninguna duda. Ahí hay un salto cuántico, ¿no es cierto? El resto también muestra avance, el resto de los años también muestra avance, pero nunca como el de primer año. Es muy gratificante ser profesor de primer año porque ese salto, ese cambio es muy ostensible. Ustedes lo ven ahora, de alguna manera, lo van a ver mucho más de que al final de año. Tú decías, ¿no es cierto?, esta cuestión de que la mecánica de la repetición es dura, súper dura, pero que cuando tú lo miras en el progreso ves cambio. Es lo que los profesores de primer año de alguna manera
insistimos en el tema de la croquera. Yo ya no sé si hoy día se insiste o no, pero históricamente siempre se insistió, porque es la única forma de acreditar esa evolución, de que tú mismo seas capaz de ver esa evolución. Si no hay un registro y si no hay un archivo de ese registro, no es el cambio. Y si no es el cambio, hay una parte del aprendizaje que no ves. Y por último, la última pregunta que tú dijiste es, si, ¿cómo la formulaste? Dijiste, si ya lo ven, o sea, ya ven el objetivo. Evidentemente no, porque llevamos 2 meses. Pero hay algo que yo viendo de afuera probablemente noto y que ustedes como estudiantes no ven, y es que hay un cambio súper significativo entre ese alumno que entró en marzo y el que está sentado aquí conversando. El objetivo, el gran objetivo del taller 1 y 2 es siempre introducir a los estudiantes en el fenómeno del espacio, en el vocabulario de la disciplina o el lenguaje de la disciplina, en la herramienta y en el método. Ese es el gran objetivo normalmente del primer año. Y hablando solo del lenguaje, que no es solo el lenguaje escrito, por supuesto, también el lenguaje formal, etc. Pero, o el lenguaje hablado. Hablando solo de ese tema, lo que acabo de escuchar es estudiantes de arquitectura hablando con el lenguaje de la disciplina. Y eso se produce en 2 meses. Y es bien impresionante. No es menor hablar en lenguaje de la disciplina, porque hay un lenguaje disciplinar, y si uno no lo conoce y no lo maneja, es súper difícil adquirir después las otras competencias. Esta es fundamental. Y cuando ustedes empiecen la parte interdisciplinar del plan de estudio, que no es ahora, es más tarde, se van a dar cuenta que el lenguaje de la disciplina que ustedes manejan no es el mismo que las de las otras. Ya solamente el hecho de que ustedes hablan de proyectos, en circunstancias que, por ejemplo, un artista habla de obra, o un diseñador habla de diseño, o un estudiante de publicidad habla de campaña. Y eso puede parecerse, pero no es exactamente igual. Y se van a dar cuenta que manejar el lenguaje de la disciplina es la primera regla de este juego, que ustedes llevan jugando 2 meses, pero que ya muestra resultados. Mira, entre medio yo quiero decir algo respecto de lo análogo y de lo digital, retomar la pregunta anterior. Lo que las manos pueden hacer está supeditado a las capacidades de las manos y esas son infinitas, ¿no es cierto? Pero lo que tú haces en lo digital está supeditado al aprendizaje que tengas sobre un software. Y eso ya te deja limitantes que las manos no tienen. Entonces, por ejemplo, a mí que tengo alumnos de título, los llamo a volver a estos ejercicios para generar sus ideas y sus propuestas. Y no lo hacen. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a, o entraron a una máquina de producción que no le deja espacio a la idea y el pensamiento de despliegue, ¿no es cierto?, que no vienen de lo digital sino, y de conseguir un objetivo inmediato, sino que vienen de entender que esto que están haciendo ustedes en taller 1 es un proceso. Y ese proceso está supeditado a las metodologías de cualquiera de los profesores que les damos nosotros y que justamente buscan inducirlo a entender y a ser conscientes de las complejidades del espacio y las formas de representación, distintas formas de representación que pueden estar hablando insistentemente de lo mismo, que es un poco lo que les pasa a ustedes en el taller. Ustedes no han hecho un mismo ejercicio muchas veces, quizás 2, pero una sucesión de trabajo que están hablando siempre de lo mismo. Entonces la existencia viene por otro lado, que es generar conciencia respecto de las materias que nos interesan. Eso respecto de lo análogo. En nuestro caso, quizás solo sumar que no esperamos obviamente ni que sean 100% arquitectos ni que dejen de ser ustedes, sino que más bien les entregamos como un lente extra con el que ustedes pueden salir a mirar todo. En nuestro caso, que es lo que puedo hablar, nuestro taller se llama Baño Público, que obviamente es un poco una provocación porque es como lo menos glamoroso que uno podría esperar hacer en una escuela de arquitectura. No hay museo, no hay biblioteca, no hay palacio presidencial, sino que es baño público. Entonces, salir a mirar algo que uno cree que conoce como absolutamente y ver la posibilidad o el potencial que tiene incluso algo tan, no sé, como uno lo encuentra tan... Los alumnos cuando les dijimos que iban a hacer eso ponían cara de asco, digamos. Entonces ver que ahí también hay posibilidad de arquitectura y salir a mejorar las cosas, entender que es parte de los programas de la ciudad también. Entonces también yo creo que hay en todos los talleres, es interesante que lo miren, hay una serie como de agendas
de parte de los profesores que van más allá de solamente las competencias que tienen que aprender, que obviamente son importantísimas, pero también hay como postura respecto a las cosas, respecto a la ciudad, respecto a cómo se entiende la arquitectura, ustedes como la actitud que van a tener como profesionales, etc. Y que yo creo que con el tiempo las van a ir visualizando mejor también, obviamente van a estar un poco encima. Solo para complementar un poco, colgándome de tu definición, Ricardo, de enseñarle a jugar un juego, ¿verdad? Un juego, una disciplina que tiene una infinidad de reglas y una infinidad de posibilidades de jugar con esas reglas, o estilos de juego, ¿verdad? Entonces, si cambiamos la palabra juego por la palabra disciplina, Taller 1 tiene también la dificultad de los profesores. Hay universidades que tienen muy definida la temática de los primeros talleres. Creo que en este caso están definidos los objetivos, pero no está definido la forma de llegar a esos objetivos, que me parece algo súper interesante y que te muestra, viendo esto también sirve para entender que hay infinitas formas de jugar ese juego, ¿verdad? Infinitas formas de tomar esa disciplina, y cada uno de los talleres tiene la necesidad y la responsabilidad de definir esa especie como de primer capítulo de esta serie que parte ahora y que es infinita. Y esa serie, o la analogía como una serie de películas más cercana a las cosas que gastamos el tiempo hoy día, es una serie que en este caso, este capítulo tiene unos directores que somos nosotros. El próximo semestre va a tener otro estilo de dirección, y así, hasta que tú salgas de la carrera, te vas a dar cuenta que hay infinidad de formas de hacer una película, ¿verdad? Pero con la responsabilidad necesaria de que cuando tú salgas, idealmente te das cuenta que tú tienes que ser el director de esa película, ¿verdad? Porque esa película va a tener que tener capítulos infinitos hasta que te mueras, ¿ya? Y eso puede generar otra serie de genealogía que se van desarrollando. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros del baño público, la decisión, nosotros también con Arturo hemos hecho Taller 1 hace como 10 años casi. ¿Cuál es la temática? ¿Cuáles son los temas, la sensibilidad y la condición técnica que toca ese primer capítulo hacia ustedes? Que por un lado les permita manejarse, pero también que les permita entender como la magia del juego, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el elegir un programa tan banal como un baño tiene por un lado el sentido de que ustedes tengan unos ingredientes con los cuales jugar que sean muy cotidianos a ustedes, que entiendan a remirar y resignificar cosas que asumen como cotidianas, pero también que se den cuenta que a través de las reglas disciplinares entender algo que es tan cotidiano y tan cercano a ustedes puede transformarse en algo que apela como a las leyes más grandes y mágicas de la disciplina. Entonces, desde algo muy banal, poder entender un poco, poder sentir un poco la experiencia de ese juego que están empezando a jugar. Entonces, y en ese sentido, después lo último, como creo que una gran pregunta, ¿qué esperamos nosotros de ustedes? Nosotros esperamos que ustedes sean capaces de entender esas 2 o 3 reglas que le estamos dando para hacer este juego que dura un semestre, ¿verdad? Que dura un semestre, después obviamente un año, y que entiendan que esas reglas son reglas que les permiten a ustedes moverse de cierta manera, pero y que no solo las cumplen a cabalidad con lo que les decimos, pero sino también entiendan que ustedes son actores dentro de ese episodio, ¿verdad? Y que necesariamente pedimos que adquieran un grado de autonomía que permita interpretar esas reglas no como un robot, sino como un sujeto, ¿cachai? Un sujeto que tiene sus propios intereses, sus propias subjetividades, porque eso es necesario que empiecen a cultivarlo ahora, para que cuando llegue el punto, de manera gradual, sean capaces de ser directores de su propia serie. Eso es. ¿Alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda? A los profesores, a nosotros. Más que nada tomándome de la mano de eso, del hecho en el que todos somos actores, yo tengo la pregunta de cómo ustedes como docentes nos imponen a nosotros o nos enseñan el concepto de lo ambiental y lo sustentable. Cómo nosotros deberíamos tener eso presente al momento de desarrollar cualquier proyecto desde el primer año. Hola, Raúl Jot por acá, de Taller junto a Esteban Zamora. Y de alguna forma voy a amarrar esa pregunta que hiciste recién, Ilian, junto con la que venían contestando antes, en cuanto a qué esperamos. Si bien nosotros, digamos, de alguna forma también creo que estamos bastante en sintonía respecto a cómo introducirlos a la disciplina arquitectónica, de alguna forma también planteamos una pregunta bastante corta y concisa al inicio del taller, que es ¿cuál es mi relación con la Tierra? Y es una pregunta que también de alguna forma tiene una dualidad, la Tierra con T minúscula y la Tierra con T mayúscula.
quisimos de alguna forma sembrar esa pregunta con el fin de generar una primera conciencia respecto a qué es lo que nos sostiene, pero también, digamos, con el qué o con el objetivo de generar cierta conciencia medioambiental, planetaria, lo que sea, pensando también en que básicamente estamos formando estudiantes que van a enfrentar un futuro que no conocemos. Vivimos un momento bastante particular en la historia, sin precedentes. Lo que ustedes van a enfrentar es bastante desconocido, y también para nosotros, un mundo con grados de calor mayor. Entonces, ¿cómo prepararlos? ¿Cómo básicamente generar cierta conciencia o preocupación por lo que viene? Esa ha sido nuestra respuesta, al menos. Sí, es difícil tu pregunta porque pareciera que es como una reflexión que uno pasa a hacer después. En nuestro caso, en el taller, estamos como muy enfocados en entregar herramientas para poder avanzar en la arquitectura. Es como la caja de herramientas, digamos. Y en ese sentido, yo te diría que las cosas más sustentables tienen que ver con entender si es que hay un sol, si es que hay una orientación, con ciertos materiales que pesan, que no pesan, con ser muy sintético, con lograr el máximo con el mínimo, pero son como criterios muy amplios que todavía no tienen como un tributo como tan directo a lo que tú estás preguntando, pero es de esa manera, es tomando conciencia de la especificidad de los actos y como de la justeza de las cosas y de las categorías espaciales, ambientales, solares, del aire, etcétera, y de la luz. Bueno, y la pregunta para ustedes, ¿cómo van sintiendo ustedes todo esto? Si les ha cambiado la perspectiva de 2 meses atrás hasta ahora, si están sintiendo que sus ojos están captando otras cosas que las que captaban antes, si tienen herramientas que les permiten observar y poder manejar nuevos lenguajes. La verdad es que ver más es como, más que ver más, es como saber interpretar lo que veo. Porque, por ejemplo, a mí desde pequeño me gustaba mucho ver los edificios, pilares, cómo estaban construidos, por qué no se caía, cosas así. Pero ahora, por ejemplo, sé cómo se fueron las bases para eso, cómo se llaman algunas cosas que antes no tenía ni la menor idea de cómo se llamaban. Así que más que ver más, ¿no? Como que entiendo más las cosas. Es como que, por ejemplo, veo un edificio y ahora, antes me preguntaba cómo se hacía eso, ahora puedo saber cómo se hacía. Como eso, por ejemplo, alguien tuvo que diseñar eso de esta manera, cómo se hicieron los planos, las medidas, todas esas tonterías, y los nombres y cosas, ahora las puedo interpretar mejor que antes. ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, yo igual siento que el hecho de, como ya, uno siempre piensa que arquitectura es hacer casa, edificio y sería. Pero en verdad no, como que yo abrí mucho en el aspecto como que ya es más cultural, es como ya aprender sobre la historia de, no solamente llegar y decir como ya este edificio tiene esto y listo. No, es ya algo más como, no, hay un trasfondo por lo cual se creó tanto los materiales, la planificación, tanto la base como del hacer, el error, el repetir, el error, también, por ejemplo, en el caso del cliente también como que decían, no, es que quiero esto, y uno como, oh, ya, de nuevo. Así hasta que ya uno puede llegar al punto de crear algo así como ya, wow. Entonces eso es como que a mí me dejó personalmente como el hecho de que la arquitectura no solo fuera como algo más ya crear casas y edificios, era como algo más como ya saber más sobre como en general, cultura, historia y así. No sé si alguien más quiere. Hola. ¿No? Ya, yo siento que sobre todo con el taller que tenemos con los baños, quedé bastante traumado y aprendí a ver realmente cosas que antes uno pasa por alto. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que uno ve cuando entra al baño? Tipo de cosas que son tan simples que gracias a la carrera y a todo lo que hemos visto durante estos meses,
yo creo que como futuros arquitectos que vamos a hacer todo, somos capaces de ver detalles tan mínimos que antes, cuando uno es como un ser humano ignorante, entre comillas, es capaz de percibir gracias a todo lo que aprende todos los días. Y como repetir todo y hacer propios los proyectos, uno se da cuenta de hasta lo que uno espera ver en todas las arquitecturas que presenta. Eso sería. Bueno, tomando un poco de lo que decía Derek y ya como una pequeña reflexión, claro, todos estos intensos y pequeños 2 meses que han sido de taller, esto es desde la perspectiva personal, pero uno se siente mucho más sensitivo, como que todos los sentidos están mucho más atentos al espacio, a la materialidad, a la sensación que dan los lugares, a cómo tú vives el espacio, vives el lugar, cómo llega la luz, cómo percibes la sombra, desde como se puede ver aquí, por ejemplo, la pequeña, desde lo más minúsculo que puede ser el tamaño de un escalón, hasta tal vez qué tan grandes pueden ser la altura de estos edificios, cosas así. Pequeñas cosas que antes uno daba por hecho, ahora se sienten como mucho más verosímiles, se sienten mucho más reales, me siento no tan en modo automático, sino que estoy viviendo de verdad todo lo que el ser humano puede vivir, como un poco poético, pero intentando, eso es lo que podría ser. ¿Alguien más que tenga alguna acotación? Me acuerdo que desde la primera clase nuestras profes nos dijeron que después de estudiar arquitectura uno empezaba a ver la ciudad con otros ojos, y ya han pasado 2 meses y es heavy el cambio, como a empezar a ver, no sé, uno va caminando y a ver cómo se mueve lo de atrás, pero lo que uno tiene acá al frente como que lo va viendo más grande. Todas esas cosas son súper locas y también, no sé, es bacán como haber llegado a una universidad en que los profes sean como tan profesionales, como que todos sepan tanto. Llego a mi casa y soy súper chata con mi mamá contándole todas las cosas que he aprendido y que mi mamá me diga como wow, pero de verdad es súper bacán que han pasado 2 meses y hemos aprendido muchas cosas, sobre todo he mejorado mucho. Yo me acuerdo que para el primer encargo, que era sobre revisión, no llegué con nada porque no sabía que era tan así, y ahora estar aquí sentada igual como que me enorgullece mucho de mí, y también agradecer a las profes que han sido súper buenas profes, y todos los profes de todos mis ramos también, así que eso, se nota mucho el cambio y como el avance que he tenido. Más que nada para ir cerrando, yo creo que estamos como en la hora, no sé. Como dejar invitado a todos mis compañeros de primer año a que seamos súper críticos con cada entrega que hagamos. Como que no lo hagamos solo por cumplir y por tener una buena nota. Eso, como que no nos aburramos de hacer las cosas. Por favor. Hola, muy corto. Me gustaría compartir una reflexión muy personal. Es muy gratificante para el equipo completo, con el cual tengo la suerte de representar a Santiago, de que en el fondo hay una discusión con el nivel que ustedes han presentado. El tipo de cuestionamientos, el lenguaje que decía Ricardo, el interés por una cuestión que para mí es fundamental, que es su propia formación, pero en un cuerpo colectivo. Y eso es muy bonito, ¿no es cierto? Que finalmente ustedes están nutriendo personalmente de las personas que tienen al lado. Nada mejor que tener un buen compañero, una buena compañera, y nada más deseable, ¿no es cierto? Así que felicito al cuerpo, profesora y profesora, de que se generen esta sinergia, ¿no es cierto? Es un trabajo de muchas personas para que esto esté pasando, digo, ¿no es cierto? Y solamente comentaron una cuestión que hemos conversado con Fernando en los pasillos, los profesores, que por lo general hay una suerte como de corteza dando vueltas, ¿no es cierto? Rigidizando algunas ideas de que primero viene como a ver el camino que hacen los otros, ¿no es cierto? Y creo que la discusión de hoy día, la conversación de hoy día es tremendamente rica para quienes llevamos más tiempo en la profesión, en diferentes roles, ¿no es cierto? Porque esto nos nutre a quienes nos interesa profundamente la academia. Así que a título muy personal, los felicito, las felicito, creo que ha salido notable esta conversación, al igual que la otra. Muchas gracias.